Ok. Entonces vamos a seguir trabajando en lo que era... Qué poquitos. Ya se fueron muchos de vacaciones. A ver. eh, Vamos a seguir trabajando en lo que es nuestra librería junto con nuestras clases para seguir aprendiendo más cosas sobre programación orientada a objetos. Vamos a seguir trabajando en lo que fue el último archivo que fue nuestra librería Person. Lo único que voy a añadir es, aquí voy a poner de nuevo, es un método que es para obtener la fecha de una vez, para regresar y imprimir en la consola la fecha de cuando nació la persona, ¿vale? Igual voy a dejar aquí mi, creo que puedo hacerlo como region, methods. Esto también lo debía haber puesto por fields, pero bueno. Um, ups. Así está. No tiene esta cosa. Ok. Redline. Public void. Write to console. Wait, what? Era así, ¿verdad? Date of birth, sí. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a aprender cómo es que se pueden simplificar métodos. El siguiente método que vamos a añadir en realidad es para poder eh, multiplicar en sí una persona por una persona, que de hecho se entendería como la procreación de una persona a través de dos personas. Podemos obviamente implementar este tipo de cosas implementando métodos. Podemos instanciar los métodos, que son objetos, a sí mismos. O podemos crearlos de manera estática. Depende cuál sea nuestra lógica en realidad, es lo que vamos a elegir. En muchas ocasiones y como buena práctica, eh, tener siempre, no al mismo tiempo, tener siempre los métodos estáticos y los métodos instancia en realidad tienen un performance similar, ¿vale? Por ejemplo, si en dado caso que yo tuviera un método string, string contiene, de hecho, en la clase string contiene algo que se llama compare de manera estática y compare como método tal cual. Si vamos a revisar un poquito lo que son las... Ay, ay. String C sharp compare. String.compare. Ah, 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 ah. Dame mis malditos métodos. ¿Dónde están? Testing. What? Bueno, no sale aquí. Pero bueno,
El punto es en este caso, en string en realidad tiene ambas, tanto como mandado a llamar como de manera estática su método, como también lo tiene como si yo lo hubiera descrito como siempre he dado de alta o siempre he escrito mis funciones o métodos en este caso. A esto se le llama instancia de método. ¿Por qué se le llama instancia de método en realidad? Porque si lo dejo así, necesitaría ingresar a través de él en modo de instancia. Tendría que ingresar a través de una instancia ya previamente creada de persona. Más sin embargo, cuando lo declaro de manera estática y añado de manera estática mi librería, puedo usar, así como uso console.writeline, digo, writeline, sin el console.writeline. Writeline es otro de esos métodos también que tiene añadido de manera estática y de manera, ¿cómo se llama? En instancia. Ok. Vamos a empezar entonces a procrear, básicamente. Static method to multiply. Vamos a dejar ambos, ¿vale? No hay mucha ciencia detrás de ellos. En realidad podemos tener person procreate. Voy a recibir a la persona 1 y a la persona 2. ¿Vale? La única diferencia es que en realidad, como ya habíamos dicho, para poder crear un método estático y poderlo usar después de manera estática, lo único que tengo que añadir es static. ¿Vale? Vamos a crear al bebé. Var baby va a ser igual a new person. Y esto no tiene mucho chiste. Name va a ser igual a... baby of person 1 y person 2. P1.name and... esto no, aquí. Se me olvidó cerrar eso. Ok. Este va aquí. Ok. Ahora, vamos a añadirlo a la lista de hijos que tiene dicha persona. ¿Sale? El problema que nos enfrentamos ahora es que en realidad como habíamos declarado una lista de hijos por persona, nos estábamos dando cuenta que a lo mejor al inicio estaba bien, como lo habíamos planteado. Y esto, vuelvo a repetir, en muchas ocasiones en el software, tu primer pensamiento inicial puede que esté bien teóricamente, hasta que a lo mejor terminas por ingresar diferentes características. O si lo ven así, en realidad nuestro problema inicial, solo para que cualquier persona tuviera una lista de hijos, esta solución era eficiente. Mas sin embargo, ahorita que ya estamos, alguien nos dijo, ¿sabes qué? Pon un método de procreación. ¿Sale? Quiero que la computadora pueda añadir a 2 personas un mismo hijo. Obviamente, así como lo planteamos inicialmente, tenemos que añadir este hijo a 2 personas. ¿Sale? Entonces, por obvias razones, p1.children.add baby. Y vamos a hacer lo mismo, pero para la persona 2. Obviamente, en realidad ahí estamos diciendo, profe, se ve medio raro eso. Sí, podríamos llegar a cambiarlo, de hecho. El cómo lo estamos guardando. Vale, pero solo estoy demostrando uno de los tantos problemas que existen a la hora de empezar a implementar características una vez que ya habías terminado tu primera versión. ¿Sale? Es algo muy común en el software. Obviamente esto regresa a una persona, por ende necesito retornar al bebé. ¿Sale?
Hola, Belcana. Ahora, si quiero tener en modo instancia, como lo había dicho, en realidad no tiene mucha ciencia. Lo único que voy a regresar es person, procreate with. Y esto lo vamos a cambiar un poquito para que vean cómo es que también puedo usar la misma lógica, pero de maneras diferentes. En realidad voy a reutilizar el método estático. Yo no tendría por qué estar duplicando este código cuando en realidad, si lo vemos de cierta manera, este método, como existe dentro de esta librería, en realidad sí tiene acceso al método estático sin necesidad de instanciarlo. ¿Vale? Recuerden que lo estático solo funciona cuando en realidad estoy añadiendo librerías o estoy añadiendo una clase externa, como por ejemplo console, ¿sale? Y en realidad static me sirve para poder usar console sin necesidad de instanciar console. Por eso es que podemos usar WriteLine sin la necesidad de console. Esto desde el punto de vista como un programa que usa dicha librería. Si se dan cuenta, aquí está System y aquí está System Console. Más sin embargo, cuando estoy dentro de mi propia librería, que es donde tengo declarados mis métodos, obviamente entonces yo puedo reutilizar, ¿vale? ¿Cómo es que voy a poder reutilizar si en realidad solo estoy mandando un parámetro cuando en realidad este recibe 2? En realidad, cada vez que voy a llamar, ¿sale? A este método significa, como lo estoy instanciando, al menos ya tengo a la persona 1, que pues puede ser la mamá o puede ser el papá, como sea. ¿Sale? Entonces, ya tendría que instanciar a través de al menos una persona. Por ende, ya tengo al menos una persona que está accediendo. Return procreate. ¿Pero qué le voy a mandar? This. This refiriéndose a quien en realidad la instancia primeriza o la primera instancia mandó a llamar al método procreate. Y después, ¿de dónde saco la persona 2? Bueno, para eso le puse el partner. En realidad, este me estaría regresando, ¿sale? Este me estaría regresando lo que es, ¿vale? Otro bebé. De la misma manera, lo añade a las dos personas, es igualito. Pero si se dan cuenta, estoy haciendo uso de la reutilización de código, ¿vale? Se ve un poco complicado porque en realidad es this. Pero recuerden, este método lo tengo que usar como. Pues muy sencillo. Yo tenía a Laila y Leo. Entonces, por ejemplo, Laila.procreate with y vamos a ponerle a Leo. Entonces, en realidad, esto no truena. ¿Por qué? ¿Sale? En realidad, este this, en este caso, lo voy a poner en segunda pantalla. Cuando mando a llamar esto así, que es el método de instancia, lo que dice es que en realidad hace procrear es this. Con this se refiere a qué objeto mandó a llamar este método. Ok. Entonces, este método termina llamando entonces a Laila como primera persona, como primer parámetro. Y el segundo, pues obviamente yo se lo tengo que pasar como partner. ¿Vale? Entonces, ojo ahí con eso nada más. En realidad, demostramos cómo es que, sí, obviamente, a lo mejor voy a tener que cambiar mi lista a posiblemente tal vez una combinación de diccionarios. Ok, pero por ahorita necesito probar, ¿sale? Necesito probar cómo es que quedaría esto.
Y en realidad, por ejemplo, también existen muchas ocasiones en el software donde aunque tu lógica sea ineficiente o que tu código pueda llegar a ser ineficiente, si se planteó primerizamente como lista, que se guardara como lista, es porque posiblemente así lo usan también los demás módulos a los que va a pertenecer. Cuando se habla de este tipo, aunque sea ineficiente, se tiene que implementar a cómo está. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros estamos diciendo, ¿sabes qué? Para este programa, o más bien para esta nueva característica que estoy haciendo, en realidad no funciona bien lo de tener una lista. Lo voy a cambiar. Pero ¿sabes qué? Hay otras dos librerías que también usan esa lista y en cuanto la quitas, truenas todos sus códigos de ellos. Entonces, es un tip, de hecho, de profesional. Es un tip profesional, chavos. A pesar de que ustedes crean que es la mejor forma, tienen que revisar primero si están afectando a alguien más. ¿Sale? Ok. Entonces ya vimos que podemos usar esto. Vamos a terminar por usar esto ahora sí de manera correcta. Ok. Region. Procreate. Barja. Bueno. Ana. Vamos a poner Ana. New person. Name. Ana. Tiberio, creo. De los pocos que vi aquí. Tiberio. Vale. Voy a poner uno más. ¿Quién no está? Vicente. De hecho, esto debería ir con T minúscula y este con V minúscula. New person. Ahí me equivoqué yo. Ok. Ok. Entonces, para poder llamar al método de instancia. ¿Vale? Para poder llamar al método de instancia, recuerden que es, bueno, esa cosa me va a regresar un baby, que termina siendo una persona. ¿Vale? Vamos a ver. Sería Mary. Es cierto. Ana. Procreate with. Vamos a agarrar a Tiberio. ¿Vale? Ok. En realidad, ese primer bebé va a estar guardado en esta variable. Acuérdense. En realidad, me termina devolviendo una variable person. Yo pude haber cambiado esto también por person. ¿Sale? Baby1.name le vamos a poner no palíndromo. Ahí está. Vale. Ahora. Otro bebé. New person. Vamos a mandarlo a llamar de manera estática. Static call. De hecho, no es new person. Sería person.procreate. Sí. Vamos a meter a Vicente. Ya,
Sorry. Aló. Gracias. Ok. Hasta aquí nada más hemos usado lo que son los métodos. Me falta imprimir, ¿eh? Pero en realidad quiero que se entienda. Gracias, vos. Eh, quiero que se entienda en realidad por qué es que lo estamos haciendo de esta manera. Y se dan cuenta, cuando mando a llamar mi método como instancia, otra vez, no estoy usando al baby. En el baby es donde en quien voy a guardar. En realidad la primera persona para procrear va a ser en este caso Ana. Y en este caso, pues obviamente usamos el método que reutiliza el otro método. A lo mejor se pregunta, profe, ¿por qué rayos no tuvo que añadir de manera estática nuestra librería? Ojo, porque en realidad no es una librería estática. Primero que nada, no es una clase estática. Segundo, en realidad, la mayoría de estas cosas no las quiero usar de manera estática. Por ende, no tendría por qué mandarla o agregarla de manera estática. Si solo es un método estático el que quiero usar, pues obviamente ese método tiene que tener la palabra reservada static. Por ende, entonces, yo no tengo que instanciar a nadie. Yo solo tengo que mandar a llamar a la clase. Y se dan cuenta, aquí no estoy instanciando a nadie. Ni a Vicente ni a Ana. Vicente y Ana terminan siendo parámetros. Más sin embargo, ¿a quién estoy llamando? A la clase person. Y de hecho aquí me permite usar los métodos estáticos, siendo como ellos uno que es procreate. Entonces, de esta manera se pueden usar ambos métodos. Ambos son eficientes o sea, son casi iguales en cuanto a eficiencia se refiere. Y como lo dije, siempre es buena práctica tener métodos estáticos y métodos de instancia ahí guardaditos, ¿sale? Porque en realidad nunca sabes si se va a poder generar, depende si alguien está usando tu clase, en una clase a lo mejor privada, no sabes si en realidad vas solo a poder a crear objetos o solo instancias. Y esto también tiene que ver un poco con clases abstractas. Si recuerdan, una clase abstracta en realidad es aquella que no podemos instanciar. Acuérdense, no puedo crear objetos de una clase abstracta. Tengo que reimplementar dichos métodos y en algunos casos puedo reutilizar métodos de una clase abstracta y crearlos como estáticos. Por ahí va el trip, ¿sale? Entonces, me falta... Voy a copiar y pegar esto varias veces, de hecho. Sería ana.name as ana.children.count. Me falta la de apertura. Y listo. Vamos a ver cuántos tiene Tiberio. Y Vicente. Ah, estoy pensando en el formato. Mm, Se lo puse a Ana, ¿verdad? Sí. Ana. Ups, se me olvidó. Ana. Va afuera. Mm,
¿Sí funciona así como pienso que va a funcionar? A ver, lo averiguaremos pronto. Creo que va así. No. Es diagonal, diagonal. Creo que sí. A ver. Ana.children en su posición 0, que es su primer hijo. Creo que sí. Ok. Sí, para poner comillas. People up. Neutron. Ok, entonces una vez que terminamos de añadir, en realidad... ¿Ya la había añadido una vez a Ana? Bueno. De hecho sí. Al parecer ya le había añadido uno a Ana. Ahora va a ser en la posición 1. Porque de hecho sale General Library Person. Ok. Entonces en realidad dice que Ana ya tiene 2 hijos, Tiberio tiene 1 y Vicente tiene 1, ¿no? ¿Sale? Porque puse hashcode. Hashcode. What the hell? Es solo hash. LOL. Listo. Interesting. Ah, es que estoy bien, güey. Estoy añadiendo solo al tipo, no al nombre de ese niño. Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, así ya accedo al nombre. Y entonces nos estamos dando cuenta cómo es que podemos... cómo es que podemos usar métodos, ya sea de manera estática, así también el mismo método de manera llamado como instancia. ¿Vale? Ahora, vamos a implementar funcionalidades usando operadores. O sea, sí, que básicamente es sobrecarga de operadores. ¿Vale? Esto nos lleva un poco a revisar lo que hace string, que de hecho ya se los habían explicado anteriormente. La clase string en realidad concatena 2 strings, cuando en realidad trato de sumar 2 strings. ¿Sale? Si tengo mi primer string hello, mi segundo string world, el método concatenar también existe. ¿Vale? Es string.concat. Solo lo voy a poner, pero ya después lo voy a borrar. String S1 va a ser igual a hello. String S2 va a ser igual a world. String S3 igual a string.concat. Si se dan cuenta, existe el método. Es un método, si se dan cuenta, es un método estático. Ok. Hachis. Entonces tenemos S3, ¿no? Más sin embargo, la misma clase string tiene implementado un uso de operadores que hace exactamente lo mismo. Solo que con S3 va a ser igual a S1 más S2. Hace exactamente lo mismo estas dos. La única diferencia es que obviamente a lo mejor puede ser más confuso si uso el más. A lo mejor muchos se irían con la finta de que, sí, está literalmente sumando 2 strings. ¿Sale? Ambas tienen sus méritos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sobrecargar el operador multiplicación para hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Pero crear. ¿Sale? Va a ser muy sencillo porque en realidad voy a terminar reusando también el mismo código que ya tenía, que era de procreate. ¿Sale? Ya no necesito tener que volver a crear lo que es mi... pegar 2 veces o pensar otra manera en la que procrean. En realidad, no se necesita. ¿Vale?
En realidad aquí lo único que voy a hacer es overload operator to use as procreate. Ok. En realidad sería public static person operator. Ese es el operador que vamos a usar. Sería lo mismo. Person P1, person P2. Return person.procreate. Mandamos a las dos personas. Easy peasy lemon squeezy. Pude haber creado primero mi sobrecarga de operador y poner el código aquí y luego crear este método estático. O sea, si se dan cuenta, en realidad el orden no importa. Puedo seguir reutilizando siempre y cuando el primero haya sido estático. ¿Sale? ¿Por qué estático? Porque en realidad no pude haberlo creado o no pude haberlo reutilizado si hubiera usado la instancia, el método instancia. Porque recuerden que el método instancia requiere que sea instanciado, como su nombre lo dice. Aquí está. Requiere que sea instanciado, en este caso por Ana primero, para poderlo mandar a llamar. Entonces, no era una buena idea replicar o reutilizar desde un método instancia. La mayor parte del tiempo, y es una buena práctica, debo de replicar o reutilizar desde un método estático. El único problema con este tipo de métodos, de hecho, es que los operadores no aparecen en el IntelliSense. O sea, no me autocompleta. Entonces, tienen que acordar bien cuál era en realidad la sintaxis o cuáles eran los parámetros que recibía. ¿Vale? Vamos a usar using overload operator. Súper sencillo en realidad, ¿no? Var baby 2. No es cierto, 3 sería baby 3. ¿Vale? Va a ser igual a Ana por Tiberio. Y listo. ¿Sale? Yo puedo hacer baby 3. Lo puedo poner, de hecho, acá arriba. Ups, aquí arriba. Puedo... Pues, simplemente lo voy a correr para que vean cómo es que se le añade otro hijo. Se dan cuenta, Ana tiene 3 hijos, Tiberio tiene 2 y Vicente tiene 1. ¿Sale? Entonces, este último Ana por Tiberio en realidad generó otra persona. Entonces, otra vez, si se dan cuenta, puedo añadir múltiples y puedo simplificar muchísimo el uso de un solo método. Que es algo que de hecho es difícil de ver en estos días. Porque la mayoría de las personas dicen, voy a solo a poner dos funciones y a duplicar el código. Acuérdense, duplicar el código en dos funciones es como la mayor ironía para un programador. Porque en realidad las funciones se supone que se usan para no repetir el código. Entonces, están como haciendo que mucha gente se retuerce en sus tumbas programadoras desde hace muchos años. Y me dan un ataque al corazón, de hecho, cuando leo eso en sus códigos. ¿Sale? Entonces, va de nuevo. Tienen que aprender a reutilizar aún desde funciones. Obviamente, yo puedo haber reutilizado usando, ¿cómo se llama? Sobrecarga de funciones también. Pero en este caso quería dar el ejemplo claro de cómo es que es bueno que nosotros añadamos un método estático y un método instancia. ¿Sale?
¿Dudas hasta ahí? No, Ok. sí. Para poder hacer la sobrecarga de operadores, ¿tendría que recibir obligatoriamente mínimo otras dos personas? No, puedes definirlo como tú quieras. Pero como este lo estoy declarando estático, si te das cuenta, puedo usarlo directamente así, sin ningún problema. Ok, Si no lo hubiera declarado estático, si no lo declaro estático, lo que pasa es que me está diciendo un error, que me dice, person operator debe de ser declarado estático, ¿sale? ¿Por qué? Porque en realidad persona, ¿sale? Tendría que haber cambiado que esta clase pudiera recibir sobrecargas de operadores acá arriba. Entonces, en realidad, si lo ves así, si volvemos al mismo ejemplo, ¿no? De antes, de la llamada por instancia. Si te acuerdas que la llamada por instancia en realidad tenía que haber llamado a Ana por el método de instancia que era procreate with, que aquí está. Y te das cuenta, si yo no le pusiera estático, ¿cómo se vería esta línea? Tendría que ser algo así como Ana.operator. Y ese operator sería con Tiberio. Operator, creo que sería algo así, la sintaxis. Entonces, el hecho de que esté con... El hecho de que te obliga a que sea estático es porque en realidad no necesita ser llamado tal cual por método, sino simplemente con la simple llamada del operador que le estás poniendo, es más que suficiente para poder usarlo como sin necesidad de instanciar ningún objeto. No sé si me da a entender. sí. Esa no era mi duda, pero sí ya me resolvió mi duda. Ok. Ok. Ahora, obviamente también existen algo que se llama funciones locales. ¿Sale? En realidad las funciones locales son métodos equivalentes a variables locales. Déjenme reparafrasear eso. Déjenme reparafrasear eso porque a lo mejor está bien. ¿What? En realidad, las funciones locales o métodos locales son métodos que solo son accesibles dentro del mismo método donde fueron definidos. ¿Sale? Para quedar más claros y que conozcan que conozcan el concepto en realidad al que me estoy tratando de referir. En realidad de lo que estoy hablando es anidación de funciones o funciones dentro de funciones. ¿Sale? Las funciones locales se le llaman funciones locales porque en realidad, si se dan cuenta, solo existen dentro de otra función. Pero bueno, eh, pueden ser definidas y escritas donde sea, siempre y cuando estén dentro de un método. Pueden ser hasta arriba, hasta abajo, en medio, o sea, no importa. ¿Sale? Una de estas, de hecho, una de estas en realidad son una de las... Un ejemplo súper clarísimo que ya hicieron, de hecho, hace años ya, es el factorial. El factorial termina por ser, de hecho, una función local. Pero ahora, para poderlas definir bien en C Sharp, vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿vale? Pero vamos a de verdad definir una función dentro de otra función. Local functions. Vamos a crear
obviamente el mismo ejemplo. Vamos a crear un factorial. ¿Sale? Initial method. ¿Sale? Acuérdense, una función local es aquella que solo vive dentro de otra función. Public static int factorial. Int number. Si number es menor a 0, entonces arrojo una excepción. Throw new argument exception. Name of number cannot be less than 0. Ups, ahí está. De lo contrario, return, y pues hacemos la recursividad, ¿no? Return factorial con... perdón, return. Aquí es donde voy a empezar a usar esta madre. Local factorial, todavía no lo defino. Number. ¿Vale? Si nosotros lo hubiéramos dejado en realidad como factorial, tendríamos que haber llamado recursivamente. Esta, de hecho, termina siendo una recursividad. Es que está bien chistoso esto. Porque en realidad no es... Recuerdan que la recursividad directa era aquella que A mandaba a llamar a A. Y la recursividad indirecta era que A mandaba a llamar a B y B mandaba a llamar a A. A lo mejor piensan que esto va a ser una recursividad indirecta, pero en realidad no. Es como una recursividad indirecta directa. Suena bien loco, pero déjenme escribir el código primero, ¿vale? Entonces, aquí es donde, después del return, y esto es a veces hay gente reclutadora que les encanta jugar con su mente con esto. Que les dice, después de un return ya no puede pasar nada. Y ustedes luego lo dicen, pues sí, no mames, pues es un return. Pues no. Cuando se usan funciones locales, al menos en C Sharp, obviamente si es una entrevista de C Sharp, pues obviamente la respuesta es no. Pueden existir funciones locales. Int local factorial. ¿Sale? Esto va a recibir el número. Listo. En realidad, esta es mi función local. Sí. De hecho, esto le voy a llamar... No puedo hacer... no puedo hacerlo con number. Tiene que ser local number. If local number... Se me olvidó cambiar la n. Si local number es menor a 1... Entonces return 1. De lo contrario, return local number por local factorial local number menos 1. Ok, local number. Sí, se llama local number. Nice. Ok. Déjenme revisar si no cometí ningún error. En esa no le tienes que poner en que va a recibir un entero en local factorial. True. Gracias. Listo. Sorry. Se me había olvidado esa parte. Gracias, Vicente. Ok.
No me marca error de que, este código nunca voy a llegar a este código. ¿Sale? No me marca ese error. Del error que me estoy refiriendo en realidad es number plus plus. Aquí me dice, code is unreachable code. En realidad sí tiene sentido, porque en realidad después de un return, en teoría no debería de poderse ejecutar nada. Más sin embargo, si lo ven de esta manera, no estoy ejecutando algo después del return. En realidad está la declaración de una función. ¿Sale? Y en realidad estoy mandando a llamar a esta función. Entonces en realidad el return sí es el final sí es en teoría el final de la función. Que esté escrito esto debajo, esa es otra cosa diferente. Pude haberlo puesto arriba, de hecho. Pero bueno. Ok, ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Y a lo mejor se van a preguntar, ¿y por qué chingados me sirve eso si está bien loco? Está escrito de una manera bien soquete. Ok, a ver. ¿Por qué estoy tratando de explicar todo esto en métodos? Porque en realidad lo que sigue son delegados. Y en delegados tiene que ver mucho con quién llama a quién dentro de quién. Si se están dando cuenta, C# me permite lo que es llamar a un método que yo declaro dentro del mismo método. Algo parecido va a suceder con los delegados, solo que no es un método dentro de un... No va a ser un método dentro de un método. Va a ser en realidad una variable que tiene como tipo una función y que por ende puedo mandar a llamar n número de funciones que tengan el mismo tipo. Suena bien loco, porque sí lo es. ¿Sale? Ok. Para poder probar esto, vamos a ir por acá. Test local functions. ¿Sale? Vamos a poner 5 factorial. Person.factorial. Y vamos a enviar 5. El factorial de 5 es 120, ¿sale? Funciona exactamente igual. Vuelvo a lo mismo. En realidad las funciones locales son muy raras de ver. Lo estoy tratando de explicar porque en realidad forma parte o toma inicio de la teoría de los delegados. ¿Sale? Ambas partes que expliqué hoy toman parte como teoría de delegados. Lo que fue, ¿cómo es que puedo mandar un método estático? Puedo crear una sobrecarga de operadores también de manera estática. Y que existe también las llamadas a métodos instancia. ¿Sale? Claramente no les voy a pedir que usen funciones locales lo más pronto posible, porque en realidad es conocido por programadores a niveles altos que son contados los casos donde una solución requiere una función local. Vamos a analizar un poquito más rápido, ¿sale? Vamos a ver que en realidad si el número es menor a 0, lo único que hago es que levanto una excepción, ¿vale? Si aquí hubiera mandado 0, digo menos 1. Me inventa la excepción, ¿no? A fin de cuentas, yo pude haberla puesto en try catch esto, ¿vale? Pero bueno. Después, ¿qué estamos haciendo? Aquí es donde ustedes hubieran dicho, pues, profe, devuelva la recursividad, ¿no? Pero otra vez, ¿a quién estoy llamando primero? Estoy llamando a local factorial y recibe el número, ¿sale? Local factorial está declarado como una función, ¿vale? Recibe un número y si es menor a 1, retorna 1. De lo contrario, ahora sí,
hace la recursividad, pero dentro de una función que existe dentro de otra función. ¿Vale? No vuelvo a llamar a factorial. Vuelvo a llamar en realidad a la recursividad de local factorial. Y si se dan cuenta, en realidad este return nunca termina hasta que, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando termina su recursividad local factorial. Entonces, si lo queremos ver un poco como... Si lo queremos ver un poco más como en diagramas, en realidad lo único que estamos haciendo es... Ay. Estamos haciendo... algunas personas no les gusta este término, pero estamos haciendo incluso un poco más seguro el método que usa... no manches. El método que usa la recursividad. ¿Por qué? Porque en realidad estamos haciendo que un método que se llama factorial tenga dentro de sí mismo, más no esté usando los recursos de factorial, algo adentro que se llama local factorial. ¿Y quién se encarga de la recursividad? El mismo local factorial. ¿Sale? En realidad, estos recursos para esta recursividad no están siendo llamados desde... Bueno, sí está usando los de factorial. Pero si recuerdan, en realidad factorial, la recursividad funciona con la duplicidad de n número de repeticiones. Recuerden que la recursividad termina siendo un ciclo. ¿Cuántas veces tuve que mandar a llamar a factorial? Ah, a lo mejor 5, porque el profe puso 5, ¿no? Entonces, ahora, cuando lo estoy haciendo con funciones locales, en realidad la cantidad de recursos que estamos haciendo no pueden sobrepasar las que ya se le dieron a factorial. ¿Por qué? Porque el compilador en realidad no sabe que existe esta, de hecho. El compilador es como si factorial estuviera escondiendo a sus hijos, básicamente. Así como, ¡ay, viene el señor compilador! Escóndete abajo de la cama, pequeño Timmy. Y en realidad el compilador solo, lo único que detecta es, ok, él me está diciendo que a lo mejor hay otra función. Ella se hace cargo. Factorial sabe lo que hace. Entonces, va de nuevo. En realidad, al hacerlo como una función local, hacemos un poco más seguro la recursividad. Sí, es más difícil de leer. Honestamente, sí. Esta cosa es súper difícil de leer. Y a lo mejor uno lo dice, güey, ¿por qué no simplemente usaste la recursividad desde factorial? Quería hacerlo a lo mejor un poquito más seguro. ¿Sale? Porque si algo llega a tronar de esto, en realidad cualquier cosa que llegue a tronar de aquí, la recibe ¿qué? Factorial. Y factorial se encarga de a lo mejor no tronar o de a lo mejor, etcétera. ¿Sale? Pero bueno. Ok. Ahora sí. Me quedan 40 minutos para explicar esto. Holy Jesus. Para entrada de legados, en realidad ya vimos lo que son los métodos, ¿sale? Ya vimos que podemos mandar a llamar de manera estática y de manera de instancia. Existe otra cosa en C# que se llama eventos. ¿Sale? Como su nombre lo dice, son eventos que esperan a que pase algo. Porque en realidad eso es un evento. Los eventos son descritos en realidad como acciones que pasan en un objeto. Quiero que quede clara esa parte. Acciones a un objeto. ¿Sale? A lo mejor se preguntan, profe, aquí tengo un objeto, ¿no? Ana en realidad es un objeto. Laila es un objeto. Leo es un objeto. ¿A quién más puse? Baltasar es un objeto. Significa que le puedo hacer acciones directamente al objeto además de instanciarlos, porque hasta ahorita la única acción que ustedes conocían era
instanciarlos. Y de hecho conocieron una ahorita extra que es multiplicar dos objetos. Obviamente, si sobrecargué dicho operador. También a veces lo pueden ver como de manera visual, ¿no? En realidad, cuando yo le doy clic a un botón, en este caso en este botón que se llama terminal, tiene un evento que se llama click, ¿no? Porque en realidad no pasa hasta que le doy el evento click a terminal. ¿Sale? Obviamente algo pasa cuando le doy clic a ese botón que se llama terminal. ¿Sale? Si lo ven así, si lo vemos desde un punto como isométrico, ¿no? Desde afuera. En realidad, mi mouse, que es un objeto, mi mouse, mi cursor, es un objeto. Cuando le da clic, en realidad es un intercambio de mensajes o de información entre ambos objetos. ¿Cuál es la acción que está teniendo dicho objeto llamado terminal? Clic. Y obviamente terminal me está regresando a lo mejor algo. Me está regresando más info, ¿no? Entonces, otra vez, que quede claro. Los eventos son acciones que le pasan a objetos. ¿Sale? Los eventos son construidos a base de delegados. ¿Qué rayos es un delegado y cómo funciona? Ok. Vimos, y espero ahora sí estén poniendo atención, vimos que hay llamadas a instancias, ¿sale? Y llamadas estáticas. Lo hemos descrito con GridLine también a través de las clases. Otra manera de llamar o ejecutar un método es por el uso de un delegado. ¿Sale? Y esto nos lleva un poco a nuestras clases de C++. En realidad, un delegado no es más que, y sí lo debieron de haber visto en objetos, de hecho, función X. Un delegado en realidad no es nada más que un puntero. Es un puntero que está apuntando a dicha función. Recuerden qué era un puntero, chavos. Acuérdense. Un puntero es una dirección de memoria. Puede guardar una dirección de memoria, eso sí. Me permite entonces moverme a través de las direcciones de memoria como yo se los había explicado en tercero, en el registro de su computadora. ¿Sale? Acuérdense que son habitaciones, chavos. Recuerden cómo se los expliqué. Son habitaciones los punteros. ¿Sale? Más bien, perdón. Recuerdan números de habitaciones. Dichas habitaciones suelen ser 0xAA0. Y yo tengo un puntero que en realidad solo puede guardar, entonces, una dirección de memoria. Pero este puntero también tiene su propia dirección de memoria, 0x89A. Más sin embargo, puede guardar una dirección de memoria. De hecho, esto está mal así. 0x89A. Y luego aquí 0xAA0. ¿Sale? Recordando ese pequeño refresco de teoría de punteros, un puntero a una función, ¿cómo se les ocurre que sea? La función a lo mejor tiene como número de habitación 0x781A. Entonces, en realidad, este punterito está apuntando a dicha, ¿sale? Entonces, esto se queda con 0x781A. ¿Sale?
Entonces, en realidad, un delegado es un puntero a una función. ¿Eso qué significa? Que en realidad un delegado contiene la dirección de memoria de un método que hace match con el mismo delegado que voy a poder crear. ¿Sale? Entonces, otra vez, bueno, un delegado es un puntero a una función. Esa es tal cual, tecnicismo cero, pero en realidad, ese es teóricamente qué es un delegado. ¿Cómo podemos empezar a tratar de saber cuándo implementar delegados en nuestra... Ya tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Aquí. Ok. ¿Aquí está una region? No. Todo esto... Bueno. Region. Post stuff. Sorry. Not my best name. Pero... Ups. Listo. Ok. ¿Cómo es que podemos empezar a tratar de entender cómo es un delegado? Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que existe en persona. ¿Sale? En la clase persona tenemos que tener un string que solo se puede pasar como parámetro, pero que regresa un entero. Voy a escribir el código para que les quede más claro. Public int method iCall. Y como dije, recibe un string, ¿no? Recibe un string y retorna un entero. El entero puede ser input.length. ¿Sale? En realidad, si lo vemos de esta manera, no importa qué haga dentro de mi método, siempre y cuando solo siga la regla que yo dije al inicio. Quiero algo que reciba una string y que me regrese un entero. ¿Sale? Puedo mandar a llamar este método como. Lo voy a poner aquí nada más entre comentarios, ¿sale? Para poder llamar ese método, int answer va a ser igual a p1.method iCall y recibe un string. Le puedo mandar frog o something. Así lo mando a llamar en realidad, ¿no? ¿Sale? Esa sería una manera en la que yo puedo llamar un método X, ¿no? Que se llama método iCall. Más sin embargo, yo puedo crear un delegado, ¿sale? Alternativamente, porque en realidad no significa que esto esté mal, ¿sale? Si mi solución lo requiere, yo puedo implementar esta solución. Pero alternativamente, puedo definir un delegado que haga match signature, ¿sale? Para poder mandar a llamar el método indirectamente. ¿Sale? ¿Esto qué significa? Y en realidad, aquí dije algo importante, match signature, que haga más, básicamente, una comparación de firmas. ¿Qué es la firma de un método? La firma de un método en realidad es que recibe, que regresa. Eso es todo. No tiene que ver nada con el mendigo parámetro. Es solo que recibe y que regresa. Punto. Esa es la firma de un método. ¿Sale? Entonces, en realidad, yo solo tengo que hacer un delegado que haga match con lo que recibe y lo que regresa. ¿Sale? ¿Cómo se crean los delegados?
Ok. Los delegados terminan por crearse con la palabra reservada delegate. ¿Sale? Es un tipo de variable. ¿Lo ven así? ¿O es una palabra reservada? Delegate. Int. Ojo, otra vez. Tengo que hacer match con lo que quiero poner. Bueno, entonces vamos a crear delegate int. Delegate with match signature. Este solo lo estoy creando así por tal cual, nada más. String S. Es un delegado, chavos. Así se declara un delegado. ¿Qué me tengo que asegurar que sí estoy declarando bien en mi delegado? Otra vez, la firma de a qué método voy a llamar. ¿Sale? Ok. Entonces tenemos la firma que es que recibe, es de tipo entero y que recibe entonces una string. No tiene que hacer match con el nombre del input. Eso no importa. ¿Sale? Ok. Ahora, para poder crear una instancia del delegado, ¿cómo le hacemos? Bueno. Esto sí lo voy a dejar en program, ¿vale? Ah, sí, de hecho esto está bien. Voy a dejar ahí el delegado, ¿eh? Que se vea siempre el delegado. ¿Sale? Vamos a poner persona acá. ¿Sale? Ok. Entonces creamos una instancia. Create delegate instance. ¿Vale? Var de va a ser igual a new delegate with. ¿Cómo lo llamé? Delegate with match signature. Falta que lo tenga que crear acá. Bueno. Delegate with match. Sí, de hecho, lo tengo que crear acá. Sorry. Entonces no tiene chiste que esto lo tenga acá. ¿Sale? Ok. Ahora, delegate with match signature. Method I call. Voy a crear a Ana, de hecho, aquí. Ana.method I call. Ok. Para poder mandar a llamar a este delegado, en realidad, si se dan cuenta, ahorita solo he creado la instancia del delegado. ¿Sale? Solo he creado la instancia de mi delegado. De hecho, ya vi. No, sí lo tengo que regresar a la clase. Fuck my life. Ya me acordé, de hecho. Sorry. Chip. Lo voy a tener que declarar estático, pero después. Sí, ya sé que me dices que no existe a pesar de que te llamas igual. Me diga cosa fea. Pero bueno. Igual ahorita hago un ejemplo todavía más extensivo. En realidad, fuera hagan caso omiso al error. En realidad ahora lo único que estamos haciendo ahorita es crear nuestro delegado. Instanciar nuestro delegado. ¿Por qué rayos tenemos que instanciar un delegado? A lo mejor se preguntan. Bueno, porque en realidad la instancia del delegado es a qué método quiero llamar. Si se dan cuenta, nuestra instancia es una var.
¿Sale? Eso no importa ahorita. Pongan atención a lo que trae la instancia. ¿Se dan cuenta? Esto está declarado como una variable, ¿sí o no? Está declarado como una variable. Mas, sin embargo, ¿qué estoy declarando aquí? De hecho, estoy declarando nada más una firma de función. Parece variable, ¿sí o no? Parece. ¿Qué le falta para hacer función? Unas llaves. ¿Sale? Pero en realidad es una firma de una función. Ok. Una vez que lo llamo, entonces, ok, instancio mi delegado. El problema viene en que tengo que poner qué método es el que quiero llamar. Profe, pero esto es un tipo entero y regresa un string. Digo, recibe un string y regresa un tipo entero. ¿Cómo rayos lo está pasando por parámetro? Esa es la pregunta correcta. Déjenme nada más terminar este pex. Espérenme. Int answer es igual a Ana. Espera, es D con... Ok. Posiblemente estén preguntando, ¿cuál es el punto de hacer esto entonces? Ups. ¿Cuál es el punto de hacer mi delegado si en realidad voy a terminar llamando simplemente como parámetro a la función que quiero llamar? Achis, 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 a ver. ¿Cuál es el punto de eso? Bueno, en realidad, cuando creamos delegados, creamos flexibilidad, ¿sale? Por ejemplo, los delegados, de hecho, podrían usarse cuando queremos crear una lista o una fila, de hecho sí, queue, una fila de métodos que necesitan ser llamados en un orden en específico. A la hora de poder enfilar acciones que necesitan ser hechas, permite que esto escale, ¿sale? Le da escalabilidad a mi código. Otro ejemplo es cuando tenemos que hacer múltiples acciones en paralelo, que de hecho se usa también con hilos. ¿Sale? Los delegados también tienen una forma en la cual se pueden usar de manera asíncrona y que pueden correr en un hilo diferente. ¿Sale? Eso lo vamos a ver eventualmente, no se ponen. Pero en realidad el ejemplo más simple o el más importante en realidad de un delegado es que nos permite implementar eventos para mandar mensajes entre objetos. ¿Sale? Entonces, nos permite crear otra vez eventos para enviar mensajes entre objetos que no se conocen. Esa es la clave. Que no se conocen. ¿Este cursor sabía que existía este botón? No, en realidad este cursor está ciego. Yo le digo a dónde apuntar y cuándo dar clic. Simplemente en realidad la interacción aquí que existe entre este botón, el cursor y el botón terminal son básicamente un delegado. Otra vez, y se los dije desde hace ya varias clases, los delegados y los eventos en realidad son dos de las cosas más confusas en realidad de programación. Toma unas cuantas iteraciones aprenderla, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ok.
Creo que es mejor si creo como otro proyecto en vez de forzar el uso de los delegados aquí. Déjenme crear mejor otro proyecto. Este lo voy a dejar así, ¿sale? Este ya lo voy a dejar así. Ay. O bueno, solo podría... Sí, creo que... No, sí, mejor. No importa. Voy a cambiar lo que puse aquí porque en realidad me pasé de lanza en lo que estaba poniendo aquí, de hecho. Ok. Vamos a definir lo que es un manejador de eventos, que de hecho se le llama Event Handler. Y un campo que se llama Shout. ¿Sale? ¿Sale? Después vamos a declarar un campo tipo entero y un método que es el que vamos a llamar por delegado. ¿Sale? Entonces, de hecho sí, voy a borrar esto. Vamos a empezar clean slate. ¿Sale? Delegates. Este ya no lo quiero, este ya no lo quiero tampoco. Clean slate. ¿Vale? Lo primero que dije es que vamos a crear entonces un public... Ups, qué güey estoy. Event handler. Le vamos a llamar shout, como dije. ¿Vale? ¿Para qué me sirve el event handler? En realidad los event handlers son usados en delegados porque son los que se encargan de que cuando se manda a llamar es el que se encarga de las acciones, básicamente. ¿Cómo se los puedo mostrar de otra manera? Otra vez, el cursor con el botón de terminal en realidad hace clic, pero en realidad alguien o algo se tiene que hacer cargo de saber cuándo se hizo clic. Ese se le llama event handler. El evento del clic fue llamado. Ah, yo. Yo tengo que entrar a ser el héroe de esta historia. Ok. Vamos a añadir los campos que son public int anger level. Y el método que vamos a mandar a llamar. Public void poke. Que básicamente es picarle a alguien. ¿Vale? Cuando se manda a llamar a poke, de hecho, vamos a incrementar el nivel de enojo. Si nuestro nivel de enojo es mayor o igual a 3, ¿sale? If shout es diferente de nulo. Entonces ahora sí mandamos a llamar nuestro delegado. This event args.empty. Ojo, estoy usando this. Acuérdense lo que eso significa. Hace rato lo expliqué. Que quien manda a llamar en realidad a este método se va a usar a sí mismo como parámetro. ¿Sale? Ok. Ok. ¿Cómo podemos llegar a usar esto? ¿Sale? ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? En realidad lo único que hicimos fue declarar un event handler. Hay dos maneras siempre de usar delegados, chavos. La primera como la usé en el otro ejemplo, que es el ejemplo en el que nosotros nos hacemos cargos del evento, que nosotros forzamos el uso del evento. Más sin embargo, la segunda es y la más limpia de hecho, pero a veces más compleja, es el uso de un event handler. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a usar estos delegados? Vamos a private static void. Vamos a crear funciones que usen ese delegado. ¿Sale? Ana grita. Ana shout. ¿Sale? Estamos creando un evento aquí, ¿eh? Todo evento, chavos, tiene dos partes importantes. Siempre tiene que ser estático, un evento. Número 1. Número 2. El evento
tiene que tener siempre los mismos parámetros, que es básicamente un object y un event args, como en este caso. ¿Sale? Object, vamos a llamar sender, y event args e. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos alguien que envíe. Person p va a ser igual a sender. Pero esto de hecho necesito castearlo. Porque de hecho me marca un error. Me dice, no puedo convertir este objeto a person. Bueno, pues, casteo y ya, punto. No hay ningún problema. ¿Sale? WriteLine. Sé que no estoy explicando ahorita mucho, solo espérenme. Necesito primero terminar esto, si no luego me tripeo con lo que tengo que escribir. Is this angry? Ok. ¿Sale? Esto lo voy a poner afuera de mi main, porque en realidad en mi main no me sirve. Listo. Ok. Los eventos no pueden ir en el main, chavos, ¿sale? Ahorita les voy a dar otro ejemplo que ya usaron, y sé que lo usaron porque yo les dije que lo usaran, en tercero, de cómo de hecho también pueden ver eventos. Y pueden ir aprendiendo también mucho si usan ese lenguaje. Es Windows Forms, ¿sale? Ok, ahora. Ya creé entonces mi evento, ¿sale? Si se dan cuenta, mi evento, otra vez, mi evento yo lo pude haber descrito en esta interacción del cursor con la terminal como un evento click. Y cuando pase ese evento, pues obviamente algo va a tener que pasar. ¿Sale? Ok. Ahora. ¿Cómo yo le asigno qué va a llamar qué? Ah, bueno, ahora sí vamos un poquito al main, ¿no? Ahora sí vamos al main. Y vamos a hacer ana.shout. ¿Va a ser igual a quién? Ana.shout. Ah, caray. Profe, no chingue. Acaba de asignar una función, porque en realidad un evento termina siendo detrás de bambalinas una función. Acaba de asignar un método, o bueno, un evento, a una variable. Sí. De hecho, sí. ¿Qué tipo de variable es? Ah, es un event handler. Si se dan cuenta, esta cosa es de tipo delegado. Ojo con eso. Tipo delegado. ¿Sale? Entonces, otra vez. Ojo con esto, chavos. ¿Cómo manda a llamar entonces a AnaShout? ¿O cuándo es que estoy declarando la acción que se va a dedicar a mandar a llamar a AnaShout? Fácil. Cuando yo manda a llamar poke. ¿Por qué poke? ¿Por qué cuando manda a llamar a poke? Ah, ojo, porque en realidad cuando manda a llamar a poke, dentro de poke, después de hacer unas ifs, en realidad mando a llamar al delegado. Este delegado. Y esto nos lleva otra vez a la teoría, chavos. Un delegado es un puntero a una función. ¿Sale? En cuanto yo hice esto, este puntero, que en realidad, otra vez, ahí dice que es un delegado, chavos, ¿sale? En realidad, este delegado, ¿a quién está haciendo o a quién está apuntando? A AnaShout. Entonces, cada vez que yo mande a llamar a shout, esta cosa se va a ejecutar. AnaShout se va a ejecutar.
Entonces, Ana.poke unas, no sé, 2, 3, 4, 5 veces. Más que suficientes. Vamos a correrlo así. Ay, tengo una excepción. Sí, fuck. Se me olvidó. Ok. Cuando lo corremos entonces, ¿qué es lo que pasa? Ana está en un nivel de enojo de 3, 4 y 5. Ah, caray. Ok, profe, pero ¿cómo es que está entonces? ¿Cómo es que está aumentando si en realidad aquí nunca aumentamos? Ah, es la magia. Es una de las partes de las magias de los delegados, chavos. Como este es un puntero que manda a llamar entonces el evento Ana Shout, cada vez que yo mando a llamar a Shout, o sea, cuando se ejecuta esto, también se está ejecutando en multicasting, si lo quieren ver así, es este evento. ¿Sale? ¿Quieren? Vamos a... bueno, de hecho ya casi nos acaba el tiempo. Dudas hasta ahí. Aún vamos a seguir con esto, pero dudas hasta ahí. Prof, disculpe, es que tuve unos problemas con el internet. Nada más, sí entendí. Nada más que dijo que es conveniente usarlos cuando, perdón. Ahí fue cuando se me empezó a cortar. Cuando necesite... pues los delegados son convenientes usar básicamente cuando quiera mandar a llamar funciones o crear acciones entre dos objetos que no se conocen. Ok. Gracias. Si se dan cuenta, aquí hay algo que no se conoce. Poke solo le pertenece a Ana. ¿Sale? Ana sí conoce Poke. Pero en realidad Ana no conoce Ana Shout. Porque es privado para empezar. Y esta parte, de hecho, si se dan cuenta, la librería no podría conocer a Ana Shout. ¿Por qué? Porque es privado. ¿Sale? Está encapsulado este evento. No puede conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Gracias a un puntero. Básicamente es que es un puntero. Más dudas. Sé que está difícil ahorita entender esto, ¿sale? Si quieren ver un ejemplo que sí lo vamos a ver también, pero si quieren ver un ejemplo todavía más, que dura un chingo, pero yo gracias a este güey aprendí, de hecho, delegados. Este que está aquí en el canal de links, si se van un poquito hacia arriba, ¿sale? Si se van un poquito hacia arriba, ese canal de links es básicamente... ese señor es como senior en C Sharp y él ayudó mucho al desarrollo del mismo lenguaje también. En realidad aquí, esta parte es... Delegates in C# are really powerful, but most people don't know how to use them effectively, if at all. Today, I'm going to show Yo you con how él to también use them, aprendí how to cómo use them, usarlos de manera why como they use efectiva them, y and really how práctica. to take your... I'm sorry that ¿Se dan cuenta? Él aquí está creando su delegado. Él lo está usando, si se dan cuenta, él lo está usando desde cero. O sea, él está creando su propio delegado. Como les dije, yo creé primero las dos formas. El primero, que fue el ejemplo que pues, obviamente me falló de manera horrible, que es que yo creara mi propio delegado. Y el segundo ejemplo del uso de delegados es cuando yo lo creo con Event Handler. Él también hace un ejemplo con Event Handler. Pues se dan cuenta, entonces, él está creando un public delegate void mention discount. ¿Para qué va a usar eso? subtotal. Es de tipo decimal. ¿Sale? All right. ¿Qué es lo que quiere llamar con eso?
a lo mejor a este bonito, So what this does ¿sale? is it says A ese this bonito is método. the definition for a delegate. Think of this almost like an Honestamente sí se lo recomiendo mucho porque ese fue uno de los que a mí me ayudó mucho a entender los delegados y a crear mis propios delegados. Más que nada, este video te ayuda más que nada a crear tus propios delegados. Lo cual está súper increíble, honestamente. Aún nos falta, pues, pero si quieren de una vez irlo viendo, adelante, o sea, no hay ningún problema. Porque aún nos falta cómo añadir múltiples cómo añadir múltiples ¿cómo se llama? Cómo añadir múltiples eventos a un solo delegado. Que en realidad, otra vez, en realidad es muy sencillo, es solo más igual. Pero bueno. ¿Dudas? Supongo que no. Ok. Entonces, cuídense mucho, chavos. Nos vemos la siguiente clase.